era de las principales retractoras del cine nacional en su momento. O sea, cuando yo estoy en la universidad, yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacemos un cine así donde, pues, perdón, pero yo creo que hay muchas más cosas en México? Sin duda son buenas películas, pero yo tuve la oportunidad de conocer muchos estados del país desde muy chica. Y decía yo, hay mucho más, o sea, la riqueza que tenemos cultural es tremenda, porque siempre tenemos que ser o pobres o narcos, ¿ya sabes? O sea, y solo eso, que era mi perspectiva quizá desde un lugar en el que no conocía el resto de las propuestas del cine mexicano y solo conocía las que se volvían más populares. Y como muy accidentadamente entro a Después de Lucía como mi primer película, de becario obviamente, y al tras de todo. Y me doy cuenta con Después de Lucía que era posible hacer una comunión entre una película que tuviera un interés internacional, que tenía una voz muy fuerte de un director que sin duda respeto muchísimo, y al mismo tiempo no estaba lejana a la gente. En ese momento dije, bueno, creo que aquí está el corazón de lo que estamos haciendo. Esto es verdadera comunicación y tenemos una capacidad de impactar en la sociedad, tanto en México como fuera, tremenda. ¿Qué vamos a hacer con esto? Entonces, desde entonces un común denominador que he buscado es el encontrar estas voces que tienen algo que decir que les apasiona, porque al final nos toma tanto tiempo y acaba siendo una montaña rusa de emociones. O sea, un día te quieres muchísimo y al día siguiente no te quieres ver, o sea, ni en pintura, pero sabes que hay una película que te necesita, ¿no? Yo la verdad le tengo un respeto total y absoluto al público. O sea, creo que no hay que echarle la culpa de, claro, es que odian al cine mexicano. Por supuesto que no. Yo creo que el público, hay que estar conscientes que le dedican 3 horas de su vida y una gran parte de su salario a darnos la oportunidad de dejarles un mensaje y de hacerlos sentir algo. Entonces, si tienes esa conciencia de que están invirtiendo en ti al momento de ver una película o al momento de ver una serie que les estás llevando, le vas a tener mucho más respeto a ese tiempo y no vas a poner algo en lo que tú no dedicarías ese tiempo. Es cierto que tenemos una infraestructura muy fuerte de salas comerciales, de espacios donde se puede ver, de festivales, etcétera, muestras, pero también sigue siendo una actividad de cierta forma elitista para la realidad nacional. Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta también, a actuar desde dos frentes. O sea, creo que desde el frente del generador de contenido, del productor, a estar consciente de cuál es esa realidad, intentar hacernos mucho más empáticos con lo que está pasando, no importa desde qué género. Creo que la riqueza cultural del país nos permite el hablar desde cualquier lugar. O sea, no es que el público solo quiera ver comedia romántica, pero quizá hemos aprendido a hablarles mejor desde la comedia romántica o desde la comedia, pero existe el espacio para lo que sea, porque vivimos también con los mitos, vivimos como con tanto, que creo que más bien es aprovecharlo y intentar tener una aproximación contra lo que la gente podría dedicarle 3 horas de su vida y un porcentaje alto de su salario, ¿no? Güey, qué buena peda ayer. Damn, bro. Un poco empieza como estos sueños de quiero ser astronauta. O sea, así sonaba un poco al momento de decir yo quiero pertenecer al PGA. Y cada vez que veía una película y veía a los productores que pertenecen al sindicato, decía yo, es que ese es el siguiente gran paso, ¿no? De repente empiezo a revisar los requisitos, empiezo a revisar cuál era como su forma de evaluar para que pudieras incluirte o no, etcétera. Y me doy cuenta que ya tenía el 80% de los requisitos hace como un año más o menos. Me faltaba alguna otra película estrenada en Theatrical en Theatrical de Estados Unidos, en ciudades de más de 1 millón de habitantes. Y justo se combinó que entrara Vuelven como con el estreno que tuvimos en Estados Unidos. Y en ese momento, al tener también como tan cerca la figura de Guillermo del Toro, entonces se da que la película sigue avanzando en ciudades con estas características.
Y curiosamente se agrega detrás de la montaña dentro de los otros requisitos, porque una parte es la parte del cine comercial allá y otra es ciertos festivales que ellos reconocen como festival triple A de alguna forma, entre los que está el Festival de Cine de Guadalajara. Entonces, muy en paralelo pasa que se logra el requisito con Detrás de la Montaña, al estar en selección oficial en Guadalajara, y se estrena Vuelven, ¿no? Entonces fue como esta conjunción de decir, perfecto, la coyuntura existe. El de la oficina internacional me alienta a decir, ¿sabes qué? Pues aplica, o sea, no pasa nada si ya sientes que lo tienes. Ahora busca un sponsor también que ya pertenezca al sindicato. Eh, si pasan 90 días y no te hemos dicho nada, asume que la respuesta es no. Y yo, ok. Pasan 90 días y sigue diciendo en revisión. Y dije, la respuesta es no. Y de repente, o sea, como ya una vez que hice las paces, dije, bueno, ni modo, no es el momento, no puedes volver a aplicar en cierto tiempo. De repente llega así el mail de bienvenido, perdón, nos habíamos retrasado con la evaluación. Y yo, ¿qué? Muy bien. O sea, entonces fue un poco esa combinación y al final dos películas que creo que también dan una esperanza de hacer otro tipo de contenido. O sea, y esa es otra de las cosas que me llevo en este proceso de aprendizaje, que son películas que no son obvias, o sea, que normalmente cuando tú llegas con alguien a decir quiero hacer una película de estas características, la respuesta inmediata sería uno, ¿por qué? O dos, ni se te ocurra. Y justo al final te dan un camino muy importante y abren otras puertas que quizá no habíamos visto, ¿no?